Hola. Prefiero no decir mi nombre real, pero cuando pasó esto tenía 29 años y llevaba poco más de 2 años de relación con mi novia. No éramos nuevos, pero tampoco estábamos casados ni nada parecido. Éramos una pareja normal, con sus buenos momentos y otros no tanto. Quiero contar esto porque pasó en un 14 de febrero y porque hasta hoy ninguno de los dos ha podido explicarlo del todo. Ese año decidimos irnos de vacaciones a Mazamitla. No fue un plan súper romántico ni algo que lleváramos meses preparando. Simplemente queríamos salir de la ciudad, descansar unos días y ya. Rentamos una cabaña porque se nos hizo práctico y porque hacía frío. Llegamos ese por la tarde. El viaje estuvo tranquilo. Nada raro en el camino. El pueblo se veía normal, como siempre. Gente caminando, negocios abiertos, clima frío. La cabaña estaba dentro de un terreno con árboles, no completamente aislada. Había otras cerca. La cabaña nos gustó. Era sencilla, pero cómoda. Dejamos las cosas, prendimos la calefacción, descansamos un rato. Todo bien. Ese mismo día, ya por la tarde, decidimos salir a caminar un poco. No íbamos a hacer senderismo ni nada extremo, solo caminar cerca, por un camino que se veía marcado. Queríamos movernos un poco antes de que oscureciera por completo. Salimos abrigados. El aire estaba frío y había algo de neblina, pero nada exagerado. Caminábamos tranquilos, platicando cosas normales. Recuerdo que hablábamos de trabajo, de si al día siguiente íbamos a desayunar en el pueblo o cocinar ahí. Después de caminar unos minutos, mi novia se detuvo y me preguntó si había escuchado algo. Yo le dije que no. Me dijo que le había parecido escuchar pasos atrás de nosotros. Volteé y no vi a nadie. Pensé que podía ser alguien más caminando o algún animal pequeño. Seguimos caminando. Un poco más adelante, ahora sí escuché algo. No eran pasos claros todavía, pero sí el sonido de hojas moviéndose detrás de nosotros. Volteé otra vez. Nada. No vi luces, no vi personas, no vi nada raro. No quise decir nada para no ponerla nerviosa. Caminamos unos minutos más y fue ahí cuando el ambiente empezó a sentirse raro. No puedo explicarlo de otra manera. No pasó nada espectacular. Simplemente empecé a sentirme incómodo. Como cuando sabes que algo no está bien, pero no sabes qué. Ella volvió a detenerse y me dijo que ya no se sentía cómoda. Le dije que regresáramos. Empezamos a caminar de vuelta, pero ahí notamos algo extraño. El camino no se veía igual. No digo que hubiera desaparecido, pero se sentía distinto, como si hubiéramos caminado más de lo que pensábamos. Seguimos avanzando, ya un poco más rápido. Fue entonces cuando ella me preguntó algo que me asustó. Me preguntó si yo le había hablado hace un momento. Le dije que no. Me dijo que estaba segura de haber escuchado mi voz, diciéndole su nombre, justo detrás de ella. No gritándole, no susurrando, normal. Como cuando estás caminando con alguien y le hablas. Yo no había dicho nada. Ahí fue cuando empecé a sentir miedo de verdad. Porque ella no es alguien que se sugestione fácil. Y porque lo dijo con total seguridad. Seguimos caminando en silencio. Entonces escuchamos pasos. Esta vez sí eran claros. Pisadas, lentas, no corriendo, no apresuradas, como de alguien caminando detrás de nosotros. Nos detuvimos. Los pasos se detuvieron. Volteé y no vi a nadie. La neblina ya estaba más espesa y no se veía lejos. Seguimos caminando. Los pasos regresaron. En ese punto, mi novia empezó a llorar. Yo sentía el corazón muy acelerado. No sabía qué hacer. Pensé en gritar, pero algo me decía que no era buena idea. Los pasos se escucharon ahora a un lado, como si alguien caminara entre los árboles, paralelo a nosotros. No podíamos verlo, pero el sonido era muy claro. De pronto, escuchamos una voz. No fue fuerte, pero se entendió.
La voz dijo una frase que yo reconocí de inmediato, porque era algo que yo le había dicho a ella tiempo atrás, en otro momento de la relación. Algo que se dice sin pensar mucho, como una promesa. La voz repitió exactamente esas palabras. Lo sentí como una burla hacia mí. No sonaba igual que yo, pero podría confundirla con mi propia voz. Era algo difícil de explicar. Ahí sentí que el cuerpo se me aflojaba. Me sentí mareado. Ella me apretó el brazo muy fuerte. Nos detuvimos. Ella me dijo que sentía que había alguien frente a nosotros. Yo en ese momento me sentía impotente y vulnerable. Yo no veía nada, pero sentía esa presión, como cuando alguien está muy cerca de ti. Nos abrazamos, no dijimos nada, solo nos quedamos ahí, quietos, aterrados. Y en ese momento volteo a mi izquierda y veo una mujer con vestido largo, negro. Se veía viejo, su piel era pálida, y lo que más me dio miedo es que no se le veían ojos. Al ver eso, mi impulso fue tomar a mi novia y tratar de correr, pero las piernas las sentía paralizadas. Como pudimos, corrimos. Ya que nos habíamos alejado unos 20 metros, la criatura esta hizo un sonido súper extraño. Sentí como me hormigueaba la espalda del miedo. Seguimos corriendo hasta que vimos las cabañas. Ya estando ahí, vimos unas personas en una fogata y nos acercamos con ellos. Les platicamos lo que nos había pasado y, para nuestra sorpresa, ellos nos dijeron que una noche antes, uno de ellos vio una mujer de negro en los árboles y que nadie le había creído. Al escuchar esto, el muchacho les dijo: «Ven, no estaba pedo, yo sé lo que vi». No lo pensamos. Regresamos a la cabaña sin voltear atrás. Cerramos con llave. No salimos. No pusimos música, no hablamos mucho. Esa noche no dormimos. Hola, me llamo Luis. Tengo 35 años. Y esto que voy a contar pasó hace algunos años, cuando fuimos de viaje en familia a Mazamitla. Nunca había contado esta historia completa, solo en partes, y casi siempre en voz baja, porque no es fácil explicar algo que no sabes bien qué fue. Fuimos varios familiares, mis papás, 2 tíos, un par de primos y yo. Rentamos una cabaña grande, de esas que están algo retiradas del centro del pueblo, rodeadas de árboles. No estaba completamente aislada, pero sí lo suficientemente lejos como para que de noche no se escuchara nada más que el viento y el agua de un riachuelo que pasaba cerca. Llegamos de día. Todo se veía normal. El lugar estaba bonito, tranquilo, incluso agradable. Dejamos las cosas, repartimos cuartos y pasamos la tarde ahí. Asamos carne, tomamos algunas cervezas, platicamos. Nada raro, nada que llamara la atención. Cuando cayó la noche, el frío se sintió más fuerte. Algunos se metieron temprano a dormir. Otros nos quedamos un rato más despiertos en la sala, hablando de cosas normales. Recuerdo que no había música fuerte, solo conversación tranquila. A eso de la 1 de la mañana, casi todos ya estaban dormidos. Yo me quedé despierto con un primo. Estábamos sentados en la sala, cada quien en su sillón, hablando bajito. Afuera estaba completamente oscuro. Desde la cabaña se alcanzaba a escuchar el sonido constante del riachuelo. No era molesto. De hecho, era de esos sonidos que te relajan. En algún momento, mi primo se quedó callado de golpe. Me volteó a ver y me preguntó si yo había escuchado eso. Le dije que qué cosa. Me dijo que risas. Le respondí que seguramente estaba confundido, que a esa hora ya estaba medio dormido. Pero justo cuando terminé de decirle eso, las escuché yo también. Eran risas de niños. No gritos, no carcajadas exageradas. Risas normales, suaves, como cuando niños pequeños juegan y se ríen entre ellos sin preocuparse por nada.
Nos quedamos en silencio, escuchando. Las risas venían del lado del riachuelo. Ahí fue cuando empezamos a sentir que algo no cuadraba. No porque fueran risas, sino por la hora. Eran casi las 2 de la madrugada. ¿Qué niños estarían jugando ahí a esa hora? Nos levantamos despacio y nos acercamos a la ventana. No queríamos hacer ruido. Desde ahí no se veía bien, pero sí se alcanzaban a notar sombras moviéndose cerca del agua. Figuras pequeñas. Mi primo me dijo que mejor saliéramos un poco, solo a asomarnos. Dudé un segundo, pero accedí. Nos pusimos chamarra y abrimos la puerta con cuidado. Afuera hacía frío. El aire estaba húmedo. Caminamos unos pasos sin alejarnos mucho de la cabaña. Y entonces los vimos mejor. Eran niños. Al menos eso parecían. 3 o 4. Pequeños. Jugaban cerca del riachuelo, metiendo los pies en el agua, corriendo de un lado a otro. No tenían linternas. No tenían luces. No había ningún adulto con ellos. Lo raro es que no reaccionaron cuando salimos. No voltearon. No se detuvieron. Seguían jugando como si no existiéramos. Nos miramos sin decir nada. Yo sentí un nudo en el estómago. Mi primo me susurró que eso no era normal. Y tenía razón. No había forma de que unos niños estuvieran ahí solos, a esa hora, sin que nadie los cuidara. Durante varios segundos nos quedamos observándolos. El juego era repetitivo. Corrían, se reían, regresaban al agua, como si estuvieran atrapados en lo mismo. Entonces pasó algo que nos heló. Uno de los niños se detuvo de golpe. Volteó hacia nosotros. No fue un movimiento brusco, fue lento, como si apenas en ese momento se hubiera dado cuenta de que estábamos ahí. Los demás niños también se quedaron quietos. Dejaron de reír, todo quedó en silencio. Solo se escuchaba el agua del riachuelo. Y entonces uno de ellos habló. Dijo algo simple, algo que no debería haber sonado mal. Nos dijo que fuéramos a jugar, pero la voz no era de niño. Era una voz grave, muy grave, profunda, como de un adulto, incluso más grave que la mía, y sonó distorsionada. Eso fue lo peor. Después, los otros niños empezaron a hablar también, todos con la misma voz, grave, lenta. Nos llamaban, nos hacían señas con la mano para que nos acercáramos. Yo sentí cómo se me heló todo el cuerpo. Mi primo me agarró del brazo con fuerza. Ninguno de los dos dijo nada. Ninguno respondió. Solo dimos media vuelta y corrimos. Corrimos sin voltear atrás. No preguntamos nada. Corrimos directo a la cabaña. Cerramos la puerta de golpe y pusimos seguro. Despertamos a mis papás, a mis tíos, a todos. Les contamos lo que vimos, lo que escuchamos. Algunos se asustaron de inmediato. Otros dudaron. Pero nadie quiso salir a comprobar nada. Desde dentro, lo único que se escuchaba era el riachuelo. Nada más. No risas, no voces, nada. Esa noche nadie volvió a dormir bien. Algunos se quedaron despiertos hasta que amaneció. Otros dormían a ratos. Yo no pegué el ojo.